Bienvenidos a Reflexiones con Pablo Mendizábal. El tema para hoy: tu trabajo, tu valor. Derechos laborales que debes defender. Comencemos. Desde una perspectiva jurídica, económica y social, el salario constituye la contraprestación por el trabajo realizado y, simultáneamente, un instrumento destinado a garantizar al trabajador y a su familia una existencia digna. Por ello, hablar de salario justo por un trabajo justo implica analizar una relación de correspondencia. A mayor responsabilidad, complejidad, cantidad, calidad y valor del trabajo realizado, mayor debe ser la remuneración. De ahí que tu trabajo, tu valor, deben ser defendidos. En Bolivia, esta concepción adquiere especial relevancia porque la Constitución Política del Estado exige que este derecho sea digno, desarrollado en condiciones equitativas y por consiguiente con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio. Así establece el artículo 46, parágrafo primero, numeral 1. De ahí que trata de un derecho fundamental. Lamentablemente, existen muchas personas y empresas que evaden la obligación de pagar conforme a ley, y al existir por parte de la población temor a denunciar por considerar que saldrán perdiendo en razón de que el empleador tiene más dinero que el trabajador, y al vivir en un estado que contiene leyes, pero no hace respetar ni mucho menos ejecuta dichas leyes, la población siente estar en indefensión, por lo que prefiere continuar trabajando con salarios por debajo del mínimo nacional que manda la ley. Para combatir esta situación, el artículo 48 de la Constitución profundiza la protección estableciendo, entre muchos aspectos, la irrenunciabilidad de los derechos y nulas las convenciones destinadas a desconocer o burlar mandatos legales. El artículo 48, parágrafo cuarto, indica que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia, además de ser inembargables e imprescriptibles en los términos constitucionales. Tomando en cuenta este lineamiento supremo normativo, el empleador no debe justificar el incumplimiento salarial alegando dificultades económicas, falta de liquidez, problemas administrativos, pérdidas empresariales, acuerdos verbales, aceptación del trabajador, necesidad económica del trabajador, pues estos alegatos solo ratifican el intento de explotación laboral. Hasta mediados del siglo XX, las mujeres no tenían derecho a trabajar, y cuando lo hacían, su remuneración era menor que el de los varones. En la actualidad, el Estado garantiza la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el sector público como privado. No solamente debe existir igualdad cuando dos personas realizan exactamente el mismo cargo, también debe analizarse el valor del trabajo realizado. Existen propietarios de negocios que al contratar a un trabajador le indican que ganará un monto menor que el compañero que trabaja en la misma función, alegando que está en periodo de aprendizaje, o que es nuevo, o que no tiene el título o la certificación suficiente. En fin, son justificaciones o excusas que solamente están buscando burlar la obligación de pagar el sueldo que corresponde. En consideración a esta clase de situaciones, indicamos que es ilegal, arbitrario y abusivo crear desigualdad salarial, aspecto que se puede evidenciar cuando un trabajador realiza misma función con diferente salario.
diferencias salariales basadas en sexo, discriminación por nacionalidad, utilización de contratos diferentes para ocultar una misma relación laboral, asignación de funciones superiores sin reconocimiento salarial correspondiente. Todo ello involucra fraude laboral. Además de la norma suprema que protege contra todos estos abusos, por su parte la Ley General del Trabajo declara en su artículo 4 que toda convención, acuerdo o aceptación que realice el trabajador para conseguir una fuente de trabajo, perdiendo o cediendo derechos laborales, es nulo, es decir, no vale nada. Por ejemplo, es común cuando un trabajador acepta ganar menos que el salario mínimo nacional y creen que por el hecho de haber firmado el contrato de trabajo aceptando un salario menor, no tiene nada que reclamar. Considerando estos, indicamos que así el trabajador renuncia a su salario, a su aguinaldo, a su vacación, al subsidio o a cualquier derecho y lo firme, no tiene ningún valor. El empleador está obligado a cumplir lo que manda la ley sin poder excusarse en que tiene acuerdo de aceptación del trabajador. Cuando el trabajador demuestra que realiza funciones equivalentes a otros compañeros de trabajo y sin embargo gana menos que ellos, puede plantearse proceso administrativo ante el Ministerio de Trabajo o un proceso judicial ante los juzgados laborales, solicitando nivelación salarial. El salario mínimo nacional es la base de la negociación salarial. Si el empleador acuerda pagar menos del monto establecido, incurre en violación al derecho laboral y por ello será sujeto a sanciones y restitución salarial a favor del trabajador. Una de las confusiones más frecuentes consiste en pensar si el trabajador gana el salario mínimo nacional, entonces necesariamente recibe un salario justo. Jurídicamente, esta conclusión no siempre es correcta. El salario mínimo nacional constituye un piso legal, no el valor económico definitivo de todo trabajo. El salario justo debe relacionarse también con naturaleza del trabajo, responsabilidad, jornada, experiencia, funciones efectivamente realizadas, productividad y condiciones laborales. El Decreto Supremo número 5516 del 13 de enero del año 2026 estableció para los sectores público y privado un salario mínimo nacional de 3.300 bolivianos. Este monto económico es el mínimo que debe ganar un trabajador en Bolivia, sea nacional o extranjero. Los empleadores que omiten el cumplimiento del salario están sujetos a severas sanciones, puesto que la remuneración tiene función social, pues es la base del sustento de las familias. Tiene función económica, porque genera desarrollo comercial, el cual permite el crecimiento de industrias y servicios. Y tiene importancia política, porque disminuye la vulnerabilidad frente al endeudamiento, la informalidad y la explotación laboral en el país. Existen empleadores que dicen, solo te puedo pagar este monto económico. Si la ley dice que debes ganar más, entonces que te contrate la ley. Esta declaración es bajo todo criterio absurda, pues la ley le dice al empleador, si no tienes lo suficiente para pagar y el pago que debes hacer al trabajador no es justo, entonces mejor no contrates y trabaja tú solo, pues al recibir a un ser humano para la colaboración en el negocio o la empresa, el empleador se obliga a pagar de acuerdo a ley. De lo contrario,
tarde o temprano enfrentará severas sanciones por incumplir. Por ello, la Constitución ordena que la remuneración debe asegurar una existencia digna para el trabajador y su familia. Américo Pla Rodríguez, en su obra Los principios del derecho del trabajo, desarrolla principios fundamentales entre los que se destaca principalmente el carácter protector de esta materia y la irrenunciabilidad de los derechos sociales. La obra es considerada una referencia clásica del derecho laboral latinoamericano. Su pensamiento es particularmente útil para el salario porque permite comprender que el contrato laboral no puede analizarse con la misma lógica de igualdad formal propia de las relaciones civiles, ya que existe una desigualdad económica entre trabajador y empleador. Por ello, surge el principio protector, el cual busca equilibrar jurídicamente una relación que económicamente no siempre es equilibrada. Por otra parte, son muchos los autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en los que se confirma el derecho de los trabajadores a recibir justo pago por justo trabajo. La Ley General del Trabajo dispone que los periodos de pago no pueden exceder determinados límites. Para obreros, 15 días, y para empleados y trabajadores domésticos, 1 mes. Desde una perspectiva económica moderna, la remuneración se relaciona con la productividad. Por tal razón, la relación correcta es: a mayor productividad, mejores salarios, incentivos y beneficios. Es ilegal y extremadamente nefasto que las empresas busquen mayor productividad y menor incentivo salarial, y desconocimiento del valor al esfuerzo del trabajador. La Organización Internacional del Trabajo refiere que el salario no solo está regulado en Bolivia, sino en gran parte del mundo. Así, por ejemplo, la Organización Internacional determinó su importancia e instruye a los estados a defender su aplicación por considerar que es uno de los elementos que otorgan a los seres humanos dignidad. Se considera salario injusto, por lo general, cuando el trabajador recibe menos del salario mínimo nacional. Cuando trabajadores realizan funciones equivalentes, pero uno de ellos recibe menor salario, constituye esta situación acto discriminatorio. También puede suceder que el trabajador realiza funciones de mayor responsabilidad y no recibe la remuneración correspondiente. Otro caso es cuando el empleador decidió modificar unilateralmente una condición salarial más beneficiosa. Por ejemplo, acordó pagar bolivianos 4.000 al trabajador y pasado algún tiempo le dice: a partir de ahora ganarás 3.300. Por otro lado, el salario injusto es cuando el trabajador trabaja más de 8 horas diarias y el empleador no le reconoce las horas extras. Existen empleadores que ocultan conceptos salariales para reducir beneficios sociales. Se utiliza una figura contractual para encubrir una verdadera relación laboral. El empleador descuenta unilateralmente cantidades que legalmente no corresponden. Se calcula incorrectamente el promedio salarial para beneficios sociales. Si eres trabajador y deseas presentar reclamo por recibir salario injusto, debes responder las siguientes preguntas. ¿Para qué trabajo fuiste contratado? ¿Qué trabajo realizas realmente? ¿Cuánto es el monto establecido originalmente para el cargo que ocupas? ¿Cuánto te pagan efectivamente? Dependiendo de lo que respondas, se podrá determinar qué procedimiento legal corresponde. Por ejemplo, la demanda puede tratarse de reintegro salarial, nivelación salarial, salarios devengados, reliquidación de beneficios,
pago de horas extraordinarias, otros derechos laborales. Cada caso tiene su propia particularidad, su propia historia y por consiguiente planteamiento laboral diferente. Reflexionando, el empleador tiene derecho a exigir trabajo eficiente, responsable y diligente, pero el trabajador también tiene el derecho a que se valore su trabajo mediante la remuneración conforme a la Constitución, la ley, los derechos adquiridos, la igualdad, la jornada efectivamente cumplida y las condiciones reales de la relación laboral. La justicia laboral, por tanto, busca evitar dos extremos: explotación del trabajador e incumplimiento injustificado de las obligaciones del trabajador. A trabajo digno corresponde remuneración digna. El trabajo no debe convertirse en una forma de explotación económica. Gracias por seguirnos. Suscríbete, danos like, comenta para enriquecer el contenido y comparte estas reflexiones. Hasta pronto.